Tenemos una muy importante porque se cumplen 150 años de la llegada, no de la llegada, sino del izamiento de la bandera argentina en el lago Nahuel Huapi. Ah, mira vos. El perito Francisco Pascasio Moreno, que por entonces era un mozo, diríamos, de 23 años, aficionado a los huesitos, que se iba siempre al Museo de Ciencias Naturales a ver al genio, al gran sabio Germán Burmeister, y que de pronto decidió irse en un viaje al sur. Eran tiempos en los cuales todavía no se había producido la campaña del desierto, que había un gran temor a una indiada, como se decía por entonces, y fue así que decidió tomarse un tren en la vieja estación Plaza Constitución, llegó hasta Las Flores. El tren llegaba hasta Las Flores, que era casi una audacia. De allí se fue en un carruaje hasta la ciudad de Bahía Blanca y luego a caballo comenzó a ir hacia el tardaba? sur. Y ese fue un viaje que empezó en Buenos Aires el 25 de septiembre y llegó al Nahuel Huapi a principios de febrero. La cuestión es que apenas el perito Moreno desde Bahía Blanca enfiló para Carmen de Patagones, es decir, para llegar al Río Negro, los indios lo seguían, y el perito Moreno escribe en el libro que cuenta esta epopeya que él se daba cuenta porque veía las polvaredas atrás del horizonte, ¿no? Entonces que lo estaban siguiendo. Iba solo con un par de compañeros que lo, digamos, de colaboradores. La cuestión es que llega al Río Negro y empieza a andar, a cabalgar, bordeando todo el Río Negro, y va a llegar hasta Confluencia, que es donde el río Limay y el río Neuquén se unen. Hoy ahí están las ciudades de Chipoleti y de Neuquén. Cruza hacia el Limay y para cruzar le pide permiso al cacique Saigüeque, que era el príncipe del Valle de las Manzanas, así se conocía toda la región del Limay. ¿Manejaba todo? Era el que manejaba todo, siempre estaba, había muerto el año anterior el famoso cacique Calfucurá, el príncipe de las Pampas, entonces había un poco de tembladeral político entre los indios. La cuestión es que Saigüeque, cuando le pide el perito Moreno cruzar a Chile, el cacique le dice que no. Entonces, el perito Moreno enfila por el Limay. Hoy, cuando uno en la Patagonia hace esos viajes, sabe que está la ruta, sabe a dónde va, el mapa te dice todo y no te deja de dar un poquito de miedo hacer esas distancias. Imagínate en esa época. En esa época, nada. Bueno, la cuestión es que el perito Moreno llega a orillas del lago Nahuel Huapi y hace hoy 150 años, aunque hay un poco de discusión todavía entre los historiadores y los cronistas, porque algunos lo asignan el día 22. Pero en estos días, podemos decir, eso sí con certeza, por primera vez un hombre blanco llegaba al Nahuel Huapi desde el Atlántico. Esto es lo impresionante. Los sacerdotes jesuitas que habían estado cerca del Nahuel Huapi siglos antes, el padre Mascardi, el padre Gutiérrez, el padre Faulkner, es decir, todos los nombres de todos los lagos que hay ahí en la Patagonia, llegaron, pero desde Chile, ¿no? Nosotros cuando hablamos de las misiones jesuíticas siempre recordamos las del norte. Claro. En Chiloé, los jesuitas instalaron la misión circular, que eran varias capillas y los curas iban circulando por todas las capillas. Las ruinas de la reducción jesuítica de Nuestra Señora del Nahuel Huapi están hoy en un brazo que está sobre la provincia del Neuquén, en el lago Nahuel Huapi. Hace 20 años algunos arqueólogos descubrieron eso, hizo una obra el padre Vicente de Luca, a quien recordamos con mucho cariño, y el primer hombre blanco que apareció desde el Atlántico fue el perito Moreno en 1876. Hago hincapié en esto porque la Argentina se piensa hoy a sí misma como si siempre hubiera tenido el tamaño que tiene. Claro. Y en aquel tiempo no llegábamos ni al Río Negro prácticamente. ¿No? Es importante entender lo mismo que cuando se discute la campaña del desierto,
que fue una campaña de ocupación de tierra en un tiempo que ahora nos lo está recordando Trump, de que los países son poderosos y tienen mucho territorio. Pero si Roca no hubiera hecho lo que hizo, ¿no sería la Argentina toda? Yo creo que estaríamos discutiendo si Bahía Blanca era Argentina o no. Porque, digamos, no había ningún... A ver, en el momento que el Perito Moreno llega al Nahuel Huapi, había un destacamento de carabineros chilenos en Puerto Santa Cruz, en lo que hoy es Río Gallegos, y era considerado una zona chilena. La primera ciudad de la Patagonia era Punta Arenas desde 1840, nosotros las primeras ciudades las fundamos a partir de 1880, es decir, 40 años después. Fue una epopeya. Eso no significa justificar si se cometió algún crimen o si se hizo algo mal, pero lo que hay que ver es la cuestión geopolítica que hizo que la Argentina dijera: Chile está peleando contra Bolivia y el Perú en la Guerra del Pacífico, aprovechemos nosotros para resolver de quién es la Patagonia. Claro. Hay un mapa de la provincia de Buenos Aires, 1857, oficializado por la legislatura provincial, que fija el límite con Chile en el río Colorado. Es decir, uno ve el mapa, la Argentina, la provincia de Buenos Aires terminaba en el río Colorado y abajo dice República de Chile. Y eso fue avalado por la legislatura. No es que fueron traidores, era lo que pasaba en la época. Era lo que pasaba en la época. La cuestión, es decir, respecto, y cerramos lo de la campaña del desierto para hablar otro día, pero la campaña del desierto fue una campaña de ocupación territorial, no fue una campaña de exterminio de la población. Claro. De hecho, se cometieron barbaridades, pero los tehuelches, por ejemplo, se quedaron viviendo sin ningún conflicto con el Estado Nacional, claro, en todas las zonas que ocupaban. ¿Sí? De hecho, siempre nos gusta ver esas chicas lindas con cara de galesas y ojos verdes, ojos verdes y caras de indias que hay en todo el valle del río Chubut, que eran esos matrimonios entre galeses y tehuelches, que eran muy comunes. Que uno ve a Patoruzú con ojos verdes, dice, acá hay alguna mezcla rara. No es una mezcla rara, son galeses y tehuelches. Bueno, el Perito Moreno, lo único que le interesaba era el tema de descubrir elementos geológicos. Era un autodidacta, no era un científico formado, como prácticamente ninguno de ellos eran allí. Y cuando regresa, va al campamento de Saigüeque y se organiza un parlamento para ver qué hacer con el Perito Moreno. Lo que no sabían los tehuelches es que el Perito Moreno tenía una gran habilidad para aprender otros idiomas y entendía lo que hablaban. Entonces, había un gran parlamento que era un círculo de todos los hombres poderosos de esa comunidad, y estando frente al Perito Moreno, Saigüeque le sonreía casi seduciéndolo, mientras decía que lo que para él había que hacer era ejecutarlo. Y el Perito Moreno mantuvo la sonrisa sabiendo que el otro estaba diciéndole a no sale de aquí. Entonces el Perito Moreno a la noche, aprovechando que en esas grandes reuniones circulaba mucho el aguardiente y la grapa, entonces eran verdaderas orgías gastronómicas y alcohólicas. Bueno, ¿qué hizo el Perito Moreno? A la noche consiguió una corteza de árbol y con sus colaboradores se subieron a la corteza del árbol, se tiraron al río Limay e hicieron 250 kilómetros arriba de la corteza por los rápidos. Hoy el Limay está cortado por todas las represas, con lo cual no es un río correntoso. En esas épocas en una probablemente corteza de alerce, hicieron rafting durante prácticamente un día y lograron escapar de lo que era la sentencia de muerte. Después el Perito Moreno va a regresar a Buenos Aires, se sube al tren en Las Flores y las señoras que estaban enfrente de él dicen: che, parece que a ese morenito loco lo agarraron los indios. Y entonces él le dice: no, soy yo. No puede ser usted, porque el Perito Moreno era un tipo morrudo, un tipo de músculos. Había bajado 25 kilos. ¿Qué tal? En solamente 6 meses a partir de las hambrunas que pasó. Claro, así que hoy
por primera vez en la historia, en 1876, 150 años, se izó la bandera nacional en el Nahuel Huapi. Mira, qué interesante historia.